que bueno, nos vamos a hablar un poquito de eso también más adelante, ¿no? De cómo a lo largo de este mes la película en algún momento se ha ido acompañando con una conversación que a él también le ha ido generando determinadas como situaciones y relecturas sobre su propia obra. Pero bueno, un poco la idea de la charla de hoy, y ya lo van a ver en la discusión, que era tomar como caminos un poco quizás distintos a los que no habían sido, o los que no habían sido presentaciones tan específicas, digamos, sobre la película. Porque bueno, la idea era como a partir de estos espacios en blanco, ¿no?, que estaban en el título de la charla, detenernos un poco en cómo se construía un poco la narrativa de la película en esos espacios en blanco y cómo a partir también de algunas técnicas y decisiones estrictamente cinematográficas y narrativas, bueno, se va armando un poco el relato de Retrato de mi padre. Antes de arrancar, quería contar para saber y para que tengamos una idea también, quién de acá vio la película y quién no la vio. ¿Quién la vio acá? Bueno, mayoría de gente que la vio, ya sabemos cómo podemos ir transitando entonces los adelantos y las revelaciones de la trama. Porque bueno, o al menos la presentación de la película, la pieza, ¿no?, es un thriller, ¿no? Es un thriller, implica revelaciones. Implica revelaciones de alto impacto, giros, punto de inflexión, que bueno, pero no importa, yo igual confío que lo que vayamos a mostrar igual los deje a los que no la vieron o a los que la vieron y ahora la quieren ir a ver de vuelta para cotejar con lo conversado acá, que igual es eso, va a impulsar, ¿no? No es tanto, digamos, es más bien el cómo que el qué, ¿no? Está bien, uno puede saber, igual yo en las entrevistas siempre me largo a adelantar cosas, porque bueno, me encantan este tipo de instancias, también quiero agradecer la presencia de todos y agradecerte a vos, a Gabriel, a todos, poder conversar, porque es seguir revolviendo y seguir pensando en la película y bueno, es una gran satisfacción para mí. Sí, siempre yo también me adhiero a las palabras que decía Gabriel sobre la película, también me parece que es una de las mejores películas del año, ya sacándole el rótulo uruguayo. Y creo que es una buena instancia porque vamos a ver ahora un poco, nos vamos a meter en escenas puntuales. La idea va a ser un poco a partir de ver en pantalla algunas escenas, cómo se construyeron y también, bueno, algunas quizás decisiones o justamente espacios que se dejaron en blanco, que bueno, vas a contar un poco más sobre, bueno, por qué se dieron esas decisiones. Perfecto. Antes, ¿te parece, Juan? Yo quería preguntarte, para arrancar, porque... ¿Escuchan bien? Sí, bueno, porque está viniendo para acá, me cruzó con una reflexión del director David Lynch, que no sé si lo conocen, pero bueno, sobre la película de Terciopelo Azul, que es una película muy distinta, ¿no? A Retrato de mi padre, pero hay algo ahí que decía él, que era que un poco para él tenía que encontrar con una piedra roseta, una piedra angular, una piedra que una pieza rompecabezas que en el transcurso del armado de la película, del camino de la película, le diera como una esperanza, como un faro. Y yo quería, para arrancar la charla, preguntarte cuál fue esa piedra roseta de Retrato de mi padre. Bien. Me quedé, dijiste Terciopelo Azul y vi de pronto ese largo traveling que termina en la oreja en el pasto, al inicio de la película, me vinieron también las imágenes, ahora se me fue el nombre del actor, pero cuando se coloca el respirador, dice mami, ¿qué película? Danny Hopper. Danny Hopper, exactamente, Danny Hopper. Bueno, yo soy Hopper, tal vez por ese lado. No. ¿Cuál fue la piedra roseta? En términos de escena. Bien. Digo en términos generales, ¿no? Eso que te guió a vos, es bueno, acá está como esta luz de esperanza que en el camino de una película, que es a veces muy dificultoso, muchos obstáculos y como desafíos propios, ¿no? Sí. Bueno, vos te mantenías como como el galope, digamos. Sí, tal vez alguna de esas piedras rosetas que igual fueron cambiando, agarrábamos una, soltábamos, agarrábamos otra. No sé si una escena en particular, pero había algo del orden de, digamos, de ese intento
de comunicación o intento incluso, pongámonos metafísico ya de una, de trascendencia, que un editor español con quien trabajamos en un momento, revisando el corte en una clínica de montaje, dijo: vos no vas a parar hasta que le des un abrazo a tu padre. Me lo dijo así. Y bueno, la verdad que eso era así. Y no hubo un descanso hasta que eso sucediera en términos poéticos. Y incluso recorrimos, y tal vez podemos llegar a dar, cómo en esos términos poéticos y también en términos trascendentes, porque en un momento nos encontramos, y acá dejo ahí picando, ciertos elementos que planteaban, digamos, cuestiones metafísicas, que tienen que ver con los sueños. Por eso la película, durante bastante tiempo, se llamaba Los sueños de mi padre. También se llamó Los sueños de mis padres cuando incluía la película Lebrel. Fuimos soltando piedras, rosetas, pero bueno, esta idea de los sueños, y los sueños no solo como los sueños, lo que soñó mi padre, que la película está en términos de, bueno, del niño director de orquesta, o lo que no pudo lograr en vida y eso eventualmente lo puede haber llevado a la depresión y bueno, la posibilidad del suicidio, sino los sueños como la posibilidad de comunicarnos con los muertos. Que eso al nivel de vivencia me había ocurrido a mí, yo he contado por ahí este sueño piedra roseta que tuve, que era que en realidad mi padre no se había muerto, sino que se había ido a vivir a Brasil. Se había hecho el muerto, se había ido a vivir a Brasil, había formado otra familia ahí, y de pronto volvió a Uruguay, yo me enteraba, y con un gran dolor de la traición lo iba a buscar a la casa de mi abuela, de su mamá, y cuando llegaba ahí finalmente él sí había muerto, entonces tenía el dolor de la traición y también de la muerte. Entonces los sueños como una posibilidad de acceder digamos, a la comunicación con los muertos, se intentó en esta película, sí, una comunicación con los muertos, con la dificultad. Entonces los sueños y escenas concretas en que se hablaba de sueños estuvieron ahí en el corte mucho tiempo como piedras rosetas. Hay que ir hacia ahí, hay que ir de alguna manera a que en el final haya una vivencia de trascendencia, de comunicación. Y lo encontramos, siento que lo encontramos de un modo poético. Ya me atajo, no voy a hacer ese spoiler, pero bueno, la película va hacia ahí, ese tipo de comunicación. Pero en un momento no solo era de tipo poético. Ya lo voy a decir, porque si no anuncio y... Lo que sucede, así ya entramos en eso, por más que sea de día, lo que sucede es que en el rodaje surge, tanto en la entrevista con mi primo como con mi madre, dos relatos de sueños que mi primo y mi madre tienen la misma noche en que muere mi padre. En el caso de mi primo, él sueña que mi padre aparece en la puerta de su cuarto, digamos, ahí, en el marco de la puerta, y le hace adiós con la mano. Mi primo cuenta, dice, bueno, yo en ese momento pensé que era un sueño, pero eso no era un sueño. Entonces lo describe como una experiencia trascendente de despedida. Esa misma noche, mi madre sueña que mi padre la va a visitar y le golpea la ventana del cuarto, y ella no le quiere abrir, Él la quería abrazar y mi madre no se dejaba abrazar. Esa es otra piedra roseta. La búsqueda en la película de que mi madre finalmente acepte, reconozca a mi padre, o sea, logre sacarse, digamos, esas capas de dolor y de cuestionamiento psíquico y pueda, digamos, conectar con lo luminoso. La película va hacia ahí y también fue una búsqueda que me guió. Pero bueno, estaban estas dos escenas, ellos narraban, mi primo y mi madre narraban que la noche en que mi padre muere tuvieron estos dos sueños. Y bueno, la verdad que eso era poderoso como un faro de decir, che, pará, es posible esto, pero que no fuimos dando cuenta, que con estas cosas trascendentes, si uno las habla, que de hecho acá todos me deben estar mirando como diciendo, no creemos en eso, si uno las habla queda ideológico, queda como más bien como un documental de Netflix de esos que hablan del más allá. En cambio, si el camino es lo poético, lo emocional, la posibilidad de eso, pero de modo ambiguo, bueno, ahí podemos decir que es cine. Pero eso estuvo ahí, y te digo que fue una piedra roseta, tanto como decía el editor español, el abrazo, como los sueños
de mi madre y mi primo y cómo esa búsqueda en términos poéticos de lo trascendente. Yo voy a volver, lo mencionaste al editor español, Sí. la película es una película que Sí. en algún punto seguía a partir de un relato muy íntimo tuyo, ¿no? Sí. Muy propio, de tu familia también, Sí. ¿no? Tiene, o se trabajó con muchas miradas externas también, Sí. ¿no? Y eso es interesante y después me parece que estaría bueno conversarlo sobre también cómo afecta esa mirada que queda por fuera, ¿no? De la historia Sí. a la propia historia. Pero capaz te parece podemos ir ya a la primera escena que trajimos de hoy. Porque por momentos me tenté, ya que me hiciste esta pregunta muy buena y me fui para ahí, porque hay un personaje que justamente tiene una comunicación especial con su padre en la película. Ya que salí por ahí, ¿no querés? Sí, o rompemos todo. Podemos ir a Podemos enrocar. Vos pensás que en el montaje tuve que enrocar muchísimas veces. Así que vamos a dar la segunda escena. La segunda ya lo pero tiene sentido. Tiene sentido y vamos a enganchar. ¿Qué decía? A ver, ¿cuál era la piedra roseta de Lynch? De Lynch, en este caso era, no me acuerdo, era bueno, tener la oreja ahí firme, era una primera imagen de la oreja y de la oreja y de esa cerca y de ese prado que se desarrollaba. Era mucho más específico. No, pero Lynch también juega con fantasmas. Bueno, entonces vamos a ver esta escena que capaz la vemos después, para las personas que no vieron la película, explicamos brevemente en el marco de qué surge, ¿no? Perfecto. La arranco acá con los paisanos. ¿Qué memoria te viene? De mi padre, no ahora, siempre. Mi padre siempre está presente conmigo, mi padre anda en todos lados conmigo. Ya te digo, mi padre murió en el año 72. Yo tenía 14 años y tal. Me acuerdo de ese entonces, de los 8 hermanos, yo quedé muy traumado, quedé mal. Yo tenía miedo de salir afuera, tardecita, lo que fuera, tenía miedo. En un tiempo me tuvieron que llevar a mí porque en ese tiempo, ¿viste? No había psicólogo para el público, o sea, Entonces me llevaron a una señora, una curandera allá del barrio, para que me curara el sueño, pues yo soñaba mucho con mi padre, ¿viste? Entonces esa señora dijo, dice, bueno, Elsa, le dijo para mi madre, dice, llévelo al cementerio, dice, que le prenda unas velas, dice, y se le va a pasar, ¿no? Y me llevaron al cementerio así, yo le prendí vela, le hablé. Pero fue peor porque de esa vez lo tengo presente, constantemente. Yo estoy clavando un clavo y yo pensé que lo oigo con mi padre cuando yo era guricia. Agarrar el martillo más largo, con el mango más largo, que el martillo se agarra largo, si no te vas a pegar en un dedo. Pero así, cosas de esas te puedo decir, igual que con las plantas, con los animales, yo hago todo lo que estoy haciendo, y no es que te chotee mal ni que nada, simplemente que al contrario, orgullosamente, ya te digo, yo tomo mate acá. Y le digo, viejo, ¿sabe una cosa que tengo presente? Yo juego a 5 euros y lo pongo acá, ¿no? Y le digo, vos viejo, a ver si me tirás una, no seas malo. Pero se lo hago por gusto, ¿sabes por qué? Porque mi padre decía siempre, nunca te empees, la timba dice no da camisa. Cuando él falleció con 48 años, yo pensé que era un viejo él. Yo tengo 54 ahora. Yo lo veía como un hombre viejo porque era un canario grandote, ¿viste? Y de bote, bombache, sombrero, parecía más grande todavía. Y canoso, ¿viste?
Y vos sabés que eran un tipo joven, ¿no? Mi padre también tenía 48 cuando murió. Sí, sí. Es joven, 48 años. ¿Y llegaste, te acordás de él bien? Sí, me acuerdo, pero 3, 4 cosas, ¿no? Ah. 3, 4, muy pocos momentos. Sí. Claro, yo vivía en Colonia, él en Montevideo, y yo lo iba a visitar y... Claro, ella estaba mal ahí, estaba como siempre acostado y cuando me veía me abrazaba así, viste, fuerte y... Te apretaba. Hijito, ahí va, me apretaba así, así como... Eso no sabías nunca más. Eso no me olvidó nunca más. Claro, del cuerpo, no es esa sensación ahí. Sí, sí. ¿Y tus hermanas qué te dicen de tus hermanos? No tengo hermano. Ah, ¿no? No tengo. Ah. Por eso. Pero tu mamá sí. Mi mamá sí. Pasa que estaban separados hacía Sí, sí, tiempo, sí. entonces... Pero... Pero bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, claro, vos eras muy chico, pero igual digo, tenés... Sí, sí. Y yo con 14 años tuve la oportunidad de hacer muchas cosas con mi padre, muchísimas cosas con él. Muchísimas cosas con él. Un lindo altar quedó. Mirá ahí. La verdad que sí. Bien, entonces, ahora sí, para darle un marco para Sí. los que quizás están viendo por primera vez la escena, ¿con qué nos encontramos acá y un poco qué rol cumple en la narración y a partir de digamos. El contexto, sí. El contexto, bien. Sí, la escena, el contexto de la película es que este es el giro hacia... En la escena anterior soy interpelado por un personaje que, bueno, la película no lo narra, pero justo es el hermano de él, que es el poeta. Él es el Chavo, o sea, se llama el Chavo, y su hermano es el poeta. El poeta también está en casi la escena en el camino de Salinas, junto con el Chavo me dicen que vaya a hablar con el pejerrey, que bueno, que es otro personaje ahí que aporta la trama. Y en la escena anterior el poeta lo que hace es interpelarme en mi condición de detective, que más o menos he llevado hasta ese momento investigador, y me cuestiona, digamos, toda mi hipótesis de investigación, cómo eso se ha desarmado, cómo eso no lleva a ningún lado. Y bueno, y entonces el Chavo viene justamente a virar la película, a generar ahí un punto de inflexión hacia el hijo. Yo a partir de este momento, ya de lleno, soy ese hijo, ya expuesto, vulnerable, tratando de encontrar a ese padre, de ir hacia ese abrazo. Porque yo parto en la película en realidad de un lugar que es más frío, es más de investigación, es más de tratar de ir armando ese puzzle, más ese thriller. Acá ya ese thriller se rompe y vamos directo al huérfano, al haberse encontrado con ese otro huérfano. Ya el Chavo abre la película de lleno hacia ese lado, porque ahí estamos más o menos en sus 20 minutos finales a partir del Chavo. Yo ahí me puedo abrir a dos lados, tentadores, que por ejemplo, y a ver qué te parece a vos, un camino es hablar de cómo llego al Chavo, porque ahí lo vemos, pero el Chavo yo hacía un mes que lo conocía, ya había hablado varias veces, habíamos filmado un par de veces, y cómo llego, digamos, a estar en su casa charlando sobre su padre, no es algo inmediato. Y si no, otro camino es cómo había un personaje, el tal Morales, que era como si fuera un casting de película de ficción, era un personaje que tenía la misma función que el Chavo y nos costó mucho tener que elegir entre uno de los dos, porque Morales también es muy bueno. Pero por distintas razones finalmente quedó el Chavo. Ahí lo que me surge es que también se abren como... Porque en algún punto este personaje que aparece es una suerte de... No primero, pero quizás sí como... espejo, ¿no? Como reflejo de tu propia experiencia, y de hecho creo que la conexión está en el momento en que
Mi padre Vos también tenías el entendimiento de lo joven que era tu padre Sí. cuando murió, pero cuando se da esa conexión entre los dos diciendo los dos padres murieron a los muy 48 jóvenes, años. Sí. y ahí se genera como esa suerte de reflejo, Sí. ¿no? Y la decisión, por lo que nos estás contando, Sí. era, bueno, ¿cuál de los dos reflejos? Sí. Que es interesante porque también habla de lo que uno encuentra en el camino, ¿no? De lo que tampoco está planificado encontrarse continuamente con reflejos de lo que a uno le pasa en las historias de las demás personas. No. En este caso ustedes tenían dos y había que elegir cuál de las dos Sí. tenía más peso. Y además, y por eso lo di vuelta y me salté, que tanto en este personaje como en Morales aparecen los sueños. Aparece la comunicación a través de los sueños. Efectivamente puedo confirmar que sí, que eso era una piedra roseta. Entonces, tanto el Chavo como Morales, prometo solo mostrar el momento en que él cuenta que sueña con su padre. Perdón, pero... espías. Este personaje, por eso es larga la escena, solo voy a contar, él viene, es parecido a otros personajes en el sentido que me dice, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy acá filmando porque en 1990 mi padre fue contra... mirá, yo conocí otro caso, no sé qué, de una señora que se metió... Y empieza a generarse, digamos, como si Morales hubiera visto la película hasta ahí. O sea, me va haciendo preguntas claves que yo le voy contando y son cosas que el espectador vio. Entonces tiene una satisfacción en ese sentido, de nuevo, como esos personajes. Te estaba esperando, que el Chavo también da esa sensación, pero te estaba esperando para regalarte esa vivencia con su padre. No te estaba esperando en el obelisco. Y me estaba, claro, era muy tentador, ese obelisco, que es clave en la película. O sea, a ver. Sí, nos vemos, tipo. De nuevo voy al punto de inflexión, en el momento, digamos, acá era al revés. Primero hablamos de mi padre y yo en un momento le pregunto, porque es al revés de lo del Chavo. Y eso tiene que ver también por qué queda el Chavo y no Morales. ¿Que tuvo a su madre? Sí. ¿A mi madre? Sí, nos vemos bastante juntos porque él, cuando yo nací, tenía 20 años. Entonces, trabajamos juntos muchos años. Murió muy joven, padre. 66, de corazón. No había cumplido todavía. Lo extraño en pila ahora. Ahora retuvo. Y mi madre murió con 100 años. Murió hace un par de años. Sí. Pero a la vieja, una madre, bueno, única, pero al viejo lo extraño en pila. Sueño de una manera, parece que lo veo. Difícil de una noche normal. No lo sueño. Sí. Lo veo clarito. ¿Qué fue el último sueño que se acuerda? ¿Te acuerdas? Cuenta uno. Lo que pasa es que he seguido. Sí. ¿Cómo son los sueños? He seguido, lo veo clarito. Y veo mucho porque siempre estaba riendo. Y parece que lo veo. Sí. Y cosas que me acuerdo que me decía. Y ahora en un sueño. Yo trabajaba mucho. Y me decía, hijo, no trabajes tanto, me decía. Porque mirá que esto es un ratito, ¿no? De aquella vida. Sí. Y quedó eso, tenía razón. Estos últimos 40 años se me volaron de una manera que yo cumplo 73. Sí, es verdad, es un ratito. Sí, cosas muy buenas. Un crack. Además, los hallazgos son una máquina de tirar frases para escribir. No, es que lo difícil que fue soltar a Morales. La película en un momento terminaba acá, porque era ese encuentro, también con otro huérfano, pero de nuevo él sí tiene lo que yo estoy buscando, que es incorporarlo, que esto tiene que ver con las fases del duelo. El Chavo ya lo tiene incorporado, el padre, está con él. Morales lo tiene incorporado, sueña con él, y viene el padre a darle un consejo: no trabaje tanto, mijo, la vida es un ratito. Perdón, que esto es un ratito, y aclara, la vida es un ratito. ¿Cómo no terminar ahí también, luego todo ese recorrido de ver que esa persona, ese padre que murió joven, como decir, es como para que la gente se fuera del cine, la vida es un ratito, hay que vivir, hay que vivir.
Entonces realmente, y en el obelisco, la película arranca con el obelisco en la niebla, terminábamos en el obelisco, era muy, y no les mostré todo lo anterior, que era de alguna manera un recorrido por toda la película. Pero de nuevo, es importante esto, porque es como saber que el final del viaje tiene que ser la incorporación del padre, como final de duelo, o sea, cómo se incorpora el que no está, la fase del duelo, la negación, el enojo, la tristeza, el separar lo bueno de lo malo y que se incorpora. Bueno, son dos personajes, hijos que ya tienen elaborado el duelo y que tienen, digamos, un gozo de tener a su padre ahí con ellos. Es decir, viene el papá en los sueños, da consejos. Es interesante, ¿no? La perspectiva, él dice, murió joven, tenía 66 años. No, mi madre a los 100, murió 100 años. La perspectiva. Bueno, lo que sucedía con Morales es que en la parte de la escena que no mostré, había un recorrido mío, como decía, él iba haciendo preguntas que iban revelando esas informaciones claves de la película que yo repito varias veces, acerca del lugar de la muerte, si es la posibilidad de un suicidio o un accidente. Y entonces, emocionalmente, Morales, la escena iba a un elemento típico de tercer acto, de resolución de la película. Pero yo estaba en un lugar que era de primer acto, las informaciones que yo entregaba. Entonces eso hacía que lo buscamos y lo pusimos en un lugar, en otro. Era, si estaba al final uno decía, no, pero Ignacio sabe muchísimo más ahora de su padre. No es que solo, empezó la playa, no sé qué pasó. No, ya se enteró de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Era incoherente. El documental es así, en la misma escena podés tener el personaje que te habla, estar en estado emocional de tercer acto y uno está en primer acto. Además tenía esa cosa que era al revés. Yo arrancaba hablando de mi padre y él cerrábamos con el padre de él. El Chavo, además de estar más en sincro para ese momento de película, tanto él como yo, era al revés. Él arrancaba hablando de los dos no podían estar, la escena de Morales también es larga, en fin, había que decidir. Sí, estoy contento y me saco las ganas de mostrar igual a Morales, a quien lo llamé igual y no se acordaba, ¿no? Lo quise invitar a la función de Sabrina Morales, ¿usted se acuerda? Mi hijo. Lo que pasa es que ahí dice, yo tengo 73 años y esto fue en el 2017, ahora tiene 79, se nos notaba más mejorado. Pero bueno, no importa. Y está bueno que nos quedemos con el Chavo. Sí, volvemos al Chavo. Antes de saltar a la siguiente escena, quería preguntarte un poco por lo que ha sido el recorrido de la película en este mes. Porque hablamos al principio que estamos conversando, pero la conversación en torno al retrato de mi padre, digamos que se ha ido como alargando y que ha tenido diferentes etapas y diferentes ambientaciones. Sí. Antes de empezar la charla hablábamos con Juan que una de las ocasiones donde hablaste de la película fue en el piso 13 de Clínica. 19. Por suerte el 13 no, porque tampoco No sé qué. más sabiendo que en un momento se tiraba gente. Piso 19. Piso 19 de Clínicas, Cátedra de Psiquiatría, Piso 19 de Clínicas, Cátedra de Psiquiatría, sí, el martes fue esa charla, perdón, el miércoles. Y bueno, la película te ha llevado por un recorrido y sobre todo lo que quería que conversemos es que te ha llevado contra otros reflejos, de otras historias que te han nutrido también un poco tu propio vínculo con la película, tal como lo hizo el Chavo en un momento. Continúa, digamos, la búsqueda de espejos, el encuentro con otros huérfanos. Pero no, yo el agradecimiento que tengo es infinito. Este mes ha sido de una intensidad. Bueno, todas estas charlas, quiero reconocer el trabajo de la distribuidora de la película que está allá atrás, Marta García, encontrando, digamos, toda esta cantidad de ámbitos. Cuando uno ve que la película se puede abrir a tantos lados, ahí decís, bueno, valió la pena, hay comunicación, hay diálogo. Ahora que justo estamos con el Chavo, la escena del Chavo la mostré en la cátedra de psiquiatría y les tiré, los interpelé, porque ahí había otro tipo de espejos, ¿no? Los médicos, los psiquiatras, que la película interpela, porque mi madre es médico psiquiatra, la película no comprende que es médico, no exactamente psiquiatra,
Pero bueno, interpela, y la que les dije fue, después de ver la escena del Chavo, que habla que todo el tiempo está hablando con su padre, le dije, ustedes a este lo medican. Seguro lo medican. Si viene al consultorio el Chavo y dice que todo el tiempo habla con el padre y que lo escucha, ustedes lo van a medicar, y este tipo está ahí. Y en realidad no, en realidad la encontraron de esa manera un lugar sano de hacer el duelo o de tener una comunicación con su padre. Después al final me decía, sí, tenés razón, pero en el momento, aparte de un gran salón, de clínicas, era otra, imponía, te das cuenta, la coraza de los médicos, ¿no? Es importante. Pero bueno, se generó una preciosa comunicación, un encuentro. Bueno, ¿qué viene pasando en las funciones? Que o en persona, en el momento, después de la función, o después escribiendo por las redes, me estoy encontrando con muchas personas que vienen con historias duras de ser familiares de personas que se suicidaron. A veces son hijos, hijas, me ha pasado también de madres y padres. Y es fuerte, pero me acuerdo en Parque del Plata, sale una señora llorando con su marido y viene y me abraza y me dice, mi hijo se suicidó con 20 años. Disculpe, le digo, usted tal vez lo sabía, me dice, no, pero ¿sabes el bien que me hizo? El bien que me hizo, me llenó de luz, me ayudó, ¿y qué más se puede? Es impresionante. Y bueno, encima me comentaba que estudiaba cine, o sea, me pasa que, como me pasa ahora, que tengo estos encuentros, estas devoluciones y te abrazás y todo, después yo quedo en un estado que no sé muy bien qué hacer, porque tampoco hay mucho para decir, qué vas a decir. Tal vez lo que uno tiene para decir ya está en la película, no hay consuelo fácil, simplemente abrazarse. Me acuerdo de la función al final de Atlántida que una muchacha vino y simplemente dijo, ahora es el momento de nos abrazamos. O sea, cuando terminó la película y yo iba a empezar el diálogo y bueno, no, sí, porque también entro en el canal racional. ¿Y cómo fue? Y ella paró y me dijo, no, pará, primero, ahora es el momento de nos abrazamos. Me dijo, nos abrazamos. Y bueno, y después a veces sucede que con una persona que hablé en el público, que se interesó, que estaba conmovida, después me escribe al Instagram, me dice, bueno, yo no pude decir ahí en público, pero mi papá se suicidó, yo tenía 18 años, y la verdad que es eso, logré con la película dialogar y transitar mi duelo, gracias, te agradezco, gracias. Me acuerdo en Salinas, fue una función fuerte también, que un muchacho empezó a hablar y arrancó diciendo, bueno, mi papá se autoeliminó, usó la palabra autoeliminar, como yo uso al principio de la película. Y 10 años después mi madre también. Se hace un silencio cuando alguien tira algo así. Pero bien, me dice, yo encontré, es importante ordenar las cosas, dice, como vos lo hacés en un momento. Vamos a ver si... Y vamos a ver, así que lo digo, como vos ordenás la cosa en la biblioteca, yo ordené y van cayendo las fichas, vas entendiendo. Sus dos padres eran psiquiatras. Pasan estas cosas que siguen siendo esas cosas y esto está armado. Porque yo creo que en un proceso tan largo de rodaje empieza a pasar que empezás a atraer el universo, como dicen esas frases New Age, uno convoca, uno lanza el universo, pero es verdad, empieza a pasar eso. Y con el Chavo pasó así, con Morales uno dice, ¿te lo encontraste justo en el obelisco? Y sí, me lo encontré en el obelisco. Y empieza a pasar. Con muchos otros me encontré y no tenían nada que ver, pero si uno insiste lo suficiente, te empezás a cruzar en los caminos con esos espejos. Y bueno, y después, no necesariamente tienen que ser huérfanos, también son hijos e hijas que me vienen a hablar, bueno, sí, yo con mi padre no he tenido el valor de preguntarle esas cosas que siempre he tenido como dudas, como misterios, y la vida no da, y entonces recuerden, la vida es un ratito, siéntense y conversen, pregunten, abran esas cajas, como se abren en la película, que son claves. Ahora, por ejemplo, en Atlántida, cierro con esta, pero un colega, Enrique Fernández, el director de Camino del Papa, que honró la función yendo, y en un momento me dijo, muy conmovido, me dijo, porque vos tuviste la posibilidad durante 5 o 6 años de estudiar a tu padre. Está bien, lo perdiste, pero te metiste en esa caja, entrevistaste, estudiaste los objetos,
y lo conociste de una manera, y me dijo muy genuinamente, mi hija no me conoce, y yo no la conozco a ella, o sé poco, está bien, estaba tomado, no es así, pero entendamos, estaba haciendo referencia a la comunicación padre-hijo, el Instagram, la red, no puedo tener un diálogo, no puedo, tal vez ella, o dijo, y con mis padres me dice, era así. Fue fuerte, dijo, eran muebles, me daban de comer, me acostaban, pero recién me enteré de la mujer que fue mi madre una vez que murió. Y también encontré una cajita con unas cartas. Y bueno, y en ese caso es un padre que está, digamos, removiendo, seguramente fue a la casa y llamó a la hija y charlaron, pero digamos, está removiendo en torno a una falta de comunicación, no saber, porque uno está entreverado en las distracciones diarias y bueno, falta ese encuentro. Entonces va pasando de todo, va pasando espejos que son hijos, espejos que tienen que ver con asuntos o de la posibilidad, o suicidios efectivamente, o de salud mental. La gente habla de la depresión, habla justamente de no tener vergüenza de poder hablar. Y bueno, y también en este caso era un padre, ¿no? Que estaba hablando, ¿no? Un hijo, que estaba hablando como hijo y también como padre. Los regalos en esta cuarta semana, ya la primera del cartel, son innumerables. No puedo estar más agradecido. ¿Te parece? Vamos ahora de esto más emocional, algo más quizás clínico, ¿ves? Sí, porque nos vamos a meter en la escena más, quizás como la que tiene menos que ver con las casualidades a la hora, ¿no? De filmar y contarse con personas como Morales, sino más bien cómo contamos esto que de alguna forma hay que estructurarlo y cómo hacemos para evitar caer en determinadas, no sé, cosas ya trilladas. Sí, trilladas. Acá para mí esta secuencia que vamos a ver, que es una secuencia de montaje, tiene que ver con la pregunta eterna siempre en el lenguaje, que es el equilibrio entre la información y la emoción. Cómo te puedes pasar la información y emular la emoción, o cómo te pasas la emoción, pero nos perdemos en la trama. Vamos entonces a ver la secuencia de montaje. Yo soy hijo de un profesor de Etro. ¿Y quién es tu papá? Juan José Fernández. Juan José Fernández, no lo recuerdo. ¿El profesor de qué era? De musicoterapia. Ah, sí, lo que pasa es que no teníamos mucho contacto, sí. Creo recordarlo físicamente, más bajo que yo. Sí. Medio tirando a gordito. Ay, sí, trabajé con él. Y Juan José era profesor de musicoterapia. Sí. Acá, digamos que se toma una decisión muy clara y es
acaba al principio de la escena, es dejar que los documentos, las fotos, sean los que nos empiecen a dar información para empezar de este vínculo con la musicoterapia de tu padre, pero no fue la primera de las decisiones que tomaron sobre esta escena en Blaugrana. No hay cómo empezar a dar la información de que va a estar vinculado con esto. Sí, había que hacer hablar a los objetos, eso fue un proceso que fui... Pero ahí estoy viendo a Guillermo Rocamora ahí en la ventana. Entrá con tu familia, Entre con cascos, con bicicleta. ¿Cómo estás controlando? Empecé a hablar y ya llamó Marina. Esto es otro, estaba preparado. Tengo una platea atrás de la cámara. Tengo un mensaje de él de hace 6 minutos estás acá. ¿Aprobás todo lo que dije? ¿Aprobás todo lo que dije? Sí, vamos a... Bueno, Guillermo Rocamora, coeditor, co-guionista, cámara en algunas escenas, chofer en otras, ciclista y sobre todo gran persona y hermano de la vida, del alma. Así que bueno, un aplauso para Guillermo. Viniste hasta acá para recibir, arrancaste bajo el día, quería, voy a ir a hacer un aplauso. Siempre bueno, ¿vieron cómo el universo se manifiesta? Bueno, había que, repasándola un poquito, había que los objetos expresaran, presentaran, digamos, la musicoterapia, pero con misterio, ¿no? El sonido de una fuerza cósmica, sonidos electrónicos que provocan angustia, alarma o relajamiento, musicoterapia congreso con swing. Bueno, las fotos de mi padre, en plena... lo que asumimos que es una sesión de musicoterapia, y teníamos que también narrar, bueno, directamente con José Fernández, musicoterapeuta, y teníamos que presentar lo que es hetero, lo que nos vamos a ir enterando en la película que él trabajaba ahí. Teníamos que, por ejemplo, dar la información que ahí, que era una escuela con, digamos, o sea, para adolescentes con capacidades diferentes. En aquel momento se hablaba de retardo, como se ve acá, son recuperados para el trabajo los jóvenes con retardo mental. Todos estos documentos salen de lugares muy distintos. Todos estos recortes de diario, algunos son de hetero, de unas carpetas que estaban perdidas en la biblioteca y corresponden a la década del 70. Esos recortes de diario los consigo, no sé si nos dará para verlo, pero los consigo con un musicoterapeuta argentino, número 1, Benenson, que tiene una fundación en Buenos Aires, y revisando sus carpetas, me llevo eso nomás, me llevo esos recortecitos, y entonces ese cuaderno que sigue mi padre, y que dice desarrollo del uso de expresión musical y apreciación musical y psicomúsica, pero el contenido de ese cuaderno se va construyendo. Tampoco es que mi padre dejó exactamente el cuaderno y hacer la secuencia de montaje. No, hay que construir, hubo que construir eso y construir la dinámica en que las manos van revelando esas cosas. Esto si fuéramos a secuencias anteriores. La torpeza, fuimos encontrando un lenguaje de corte como si dijéramos, existe el plano contraplano, existe la cámara en mano, el picado, el primer plano, el plano general, todo el lenguaje del cine. Bueno, hubo que encontrar un lenguaje de, colocar, tapar, lupa, dar vuelta a hoja, esos son como cortes, dar vuelta a hoja. Este momentito que es como... No es agarrar y saco esto, sino que corto el plano sacado y ¡fum! Hace así, revela una nueva cosa, porque la parte ahí del fole, la música, el fole, todo está trabajando en lo de enigma. Es decir, se reveló algo, vas construyendo también justamente con la pura acción, con el puro movimiento. Y esta escena, que es algo también que tiene que ver con el montaje, eso sí.
al final es el resultado de varias... Sí, ahora voy, ya salto ahí, pero quería detenerme un poquito en lo que es ahí la mano que coloca, que mueve, todo eso en sincro con las llamadas, todavía un tiempo, esto se filmó 15 veces, las manos empiezan a agarrotar, se acalambran, filmás toda la secuencia y de pronto te das cuenta que se me cayó un pelo durante toda la secuencia, hay que hacerlo todo de nuevo, o ese plano de nuevo, bueno. Para mí encontrar esta foto fue clave, esto se revisó muchísimo, no había una representación de mi padre trabajando, y los alumnos, bueno, en fin. Esto arrancó de nuevo, ¿no? Yo decía la información versus emoción. Simplemente veamos cómo se intenta contar eso mismo, pero de otra manera, solo ese comienzo. Pero miren cómo es decir, bueno, la misma información, ¿cómo la pones en escena? Pues acá entro, que la Escuela de Taller de Recuperación Ocupacional, que creo que existe todavía, y que he trabajado muchos años allí, enseñando una cosa que era yo creo que fue de los precursores acá, me parece que era lo que se llamó después la musicoterapia, que era hacer terapia con música, ¿no? Trabajó con los chicos Down y con discapacitados diferentes durante mucho tiempo, ¿no? Desarrollo de curso de expresión musical, apreciación estética y psicomúsica. Profesor Juan José Fernández, que es un método de trabajo. Yo creo que él en su cabeza tenía un plan de cómo debían hacerse las cosas, de cómo se debía enseñar la música. Esas manos, otras. Yo soy hijo de un profesor de Etro. ¿Y quién es tu papá? Bueno, pero ahí vieron cómo se retoma lo que después más parecía lo que quedó. Pero bueno, acá claramente se ve cómo se cae. Hablábamos de mi primo ahí como el presentador, ¿no? Él siempre tiene ese rol, él viene, trae el equipo, o sea, tiene ese rol de presentación. Pero acá nos llevó un tiempo desprendernos, o sea, cómo quedarnos con lo mínimo necesario y cómo también que el espectador se tiene que involucrar mucho más, leyendo los recortes, ir armando, y queda la musicoterapia con un nivel de enigma más interesante, más ambiguo. Acá, mi primo, sí, Etro, Escuela Taller de Recuperación Ocupacional, donde tu padre trabajó durante muchos años, yo creo que fue un precursor de la musicoterapia, más información, que igual es interesante, por eso lo tuvimos durante mucho tiempo en la secuencia. Bueno, trabajó con chicos Down y discapacidad de muchos tipos, entonces, bueno, recorte, ¿cómo llevamos eso a contarle una secuencia de montaje con acción, con recortes, con fotografía? Y vieron que igual después aterrizamos en el cuaderno y arranca, pero bueno, acá se ven los cambios en la puesta en escena, en las manos, en la calidad de las fotografías, de los documentos, y acá en realidad incluso la más larga, es toda una secuencia que sigue sin ver a ningún personaje, sin vernos. Acá todo está, y mucho más largo todo este recorrido de secuencia de montaje termina para que aterricemos en el señor Wilson, que también le doy el cuadernito. A Wilson también yo le doy el cuadernito acá. La leyenda lo es. Sí. Igual, yo veo que es como los mismos ingredientes cocinados de distinta manera. También está Wilson, psicomúsica y sí. Pero bueno, ahí era también luego viendo la película que tiene que distribuir en distintos personajes las informaciones y las emociones. Si no, mi primo se sobrecargaba. Bueno, presenta la música, acá también es el presentador de la musicoterapia. Claro, entonces decís, bueno, tengo este otro personaje que también con un cuadernito va a hablar de estos asuntos, pero de otra manera, y vamos a abrir la investigación, vamos a abrir el recorrido de esta road movie, que es una road movie también. Si no resolvés todo con la familia y encerrados en el espacio blanco, nos dábamos cuenta también en un momento que si nos quedábamos demasiado en el espacio blanco, la película perdía justamente lo que hemos denominado con Rocamora y Madeiro el paso hombre, que se tenía que sentir que yo caminaba, que encontraba gente, que me iba a Salinas, que me iba a tal, acá al lado.
no spoileo dónde, pero bueno, que había movimiento, eso era muy importante. Entonces uno va trasladando informaciones verbalizadas a fotografía, a cuaderno, a acción y a otros personajes. Brevemente, simplemente para que se vea que esto también se intentó con una voz en off, solo el comienzo, pero para ver cómo las intentamos todas. Hay partes en negro porque no se sabía cómo cubrirlas. No es que yo no supiera nada sobre Juan José. Es más bien como me dijo el vigía en el obelisco. Lo conocés por referencias. Hay no referencia de obelisco. Poder ver y tocar sus cosas le empezó a dar otra realidad también. Por ejemplo, yo sabía que se había dedicado a la musicoterapia, pero para mí era solo eso, una referencia, o como él mismo dice en una carta, una extraña profesión. Entre todos los materiales, me llamó la atención un libro de un tal Rolando Mendelssohn, con una singular dedicatoria. A mi querido y entusiasta amigo Juan José Fernández Garrido, a quien le debo el golpe de gracia en uno de los momentos más difíciles de mi vida. El autor del libro y el autor de la dedicatoria eran la misma persona. Bueno, ahí arranca un periplo. A partir de ese libro, por supuesto que yo me fasciné, dije, acá encontré la piedra Rosetta. Acá encontré el tipo, que es el número 1, que ahora nos encargamos de narrar eso, mostrando páginas de internet donde se ve que él armó asociaciones de musicoterapia en lugares como Chipre, y Bélgica, etcétera, etcétera. Buscando el reconocimiento, que esto la película lo busca, pero a través de otros personajes. Acabamos de... ¿no? El camino es otro. Pero yo acá cuando dije, este tipo sí es el número 1 argentino, ¿qué me va a decir? Claro, sí, tu padre era un crato tal, pero bueno, viste, la vida le hizo zancadillas y terminó como terminó. Entonces yo estaba buscando ese reconocimiento. Vieron que está la utilización de la voz en off, explicando la musicoterapia, dando más detalles. Esto en realidad, la voz en off, es un intento que abandonamos rápidamente, pero es anterior a lo que vimos en Primo. O sea, vieron cómo nos vamos despojando de información para darle lugar al misterio, a la emoción, a que el espectador participe más, pero lo transitamos también. Esto demora. Por ejemplo, acá yo estoy en la fundación de él y sigo hablando, pero miren cómo acá encuentro en esa fundación, gracias al desvío, este papelito, sonidos electrónicos provocan angustia, alarma, relajamiento. Vieron cómo se transforma, lo encontré ahí en una secuencia que era distinta, yendo a buscar a Benenson, que vamos a ver lo que sucede con él, y después eso uno se lo lleva a Buenos Aires, me llevo este papelito, no, creo que me lo llevé mismo, creo que no le dije, me lo robé. Todo este recorrido, encantaría mostrárselo todo, para el tiempo es tirano, y yo finalmente acá le entrego el libro. Mira vos. Ese fue el primer libro que edité, que fue la Dama del Paidós, cuyo título me lo dio el propio Bernstein, que era el director, como el musicoterapia de educación. Por eso le puse. Vos fíjate, mira, ahí está. Qué bueno. Digamos, qué le trató de cuenta de un golpe de increíble, muy particular. Ahí es un libro que está dedicando a mi madre, ¿no? Ese libro se lo dije a mi padre. Sí, le dedicaste a tu padre ese libro, esa dedicatoria es Eso es tu padre, sí. ¿Estás de acuerdo? No tenía en la mente, todavía no lo recordaba. No, además muy fuerte porque el golpe de gracia está con
con dos, o sea, que es algo muy fuerte, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Y me parece en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con los cuales. Bien. Bueno, ¿Cuál sería el momento difícil? Nunca, por eso. Exacto, que es la nebulosa. Pero acá ves el mismo recorrido, que es salir a buscar espejos, o salir a buscar personajes que puedan aportarme una piecita en ese retrato. Acá era un largo camino lleno de información con voz en off para llegar a alguien que no recordaba nada. Que de hecho hay personas, es como decir, el lugar de los personajes que no recuerdan va a ser Salinas. O sea, yo en Salinas digo, che, un ahogado, pero acá hay un montón. Acá era hacer todo un recorrido para llegar a que esa esperanza de que tal vez ese libro indicaba que mi padre había sido el gran musicoterapeuta, terminaba en esto. Que igual tiene su valor en sí. De nuevo ven que yo les entrego algún objeto para que recuerden, o sea, la misma lógica. Pero por algo se fue él y están los personajes que están en la película, que no los voy a revelar, que son los que entregan ese reconocimiento al musicoterapeuta que fue Juan José Fernández. Pero las búsquedas son las mismas. Estas llevaron a Buenos Aires, igual me gusta decir que al señor Benenson le robé esos recortes y van a parar al cuadernito. O sea, realmente las derivas como igual algo te llevas. ¿Sí? Y hablaste de personajes, hablando de objetos. Sí. La última escena que vamos a ver aparece un personaje que no hemos hablado todavía, que es inevitable, que es Alicia, tu madre, que ha estado en cada una realmente de las conversaciones, al menos que yo aprecié de la película. Sí. Porque de nuevo, ¿ves? Si hablamos de Piedra Rosetta, regular para la película. Sí, iba a decirlo mi madre cuando me traté de. Pero bueno, sí. Y la escena que vamos a ver justamente se vinculan las dos, ¿no? Sí. O sea, es esto que hablamos del ordenamiento del objeto y este personaje que a vos te interpela de una forma que, bueno, si te parece lo vemos. Sí. Ahora me quedé quemar esta. Bueno, quemamos dos que está bien, el Chavo ya lo quemamos. Quemar esta, lo que la vieron. Bueno, le fuego esto. Pero después pega diferente. Pega diferente. No tanto. Como te parezca. No, puedo sobrevolar y cómo sobrevolar. Vamos arriba. Tal vez lo que hacemos es dejarla. Cortamos antes de que apareciera la discusión sobre determinado elemento que va a cambiar ciertas expectativas. Sí, es interesante porque después de ver a Benenson, acá la lógica es un poco la misma, ¿no? Ir al encuentro de alguien. Bien, esto viene justamente después de la escena del Chavo, a partir de el altar que arma el Chavo, de su papá, con el mate, con el termo, con el portarretrato y unas flores. Bueno, acá el macaco, como siempre le dijimos a mi representación en la pantalla, el macaco Ignacio Armay. ¿Las patas de rana son las auténticas? Son las auténticas. De hecho, tienen un poco de arena y todo. Sí.
Esto es Piriápolis. Una casa que alquilamos en Piriápolis, estaban esos gatitos. Solís, ¿no? En aquella playa chiquito. Acá está con la abuela. Claro, por eso. Y ya Juan José estaba en Montevideo. Sí, está como del 83 al 88, 89. Bueno, ahí Bebé es el 81. Bueno, ahí es el 81, Bebé es el 81. Bueno, acá están como las dos, digamos, son como cartas, ¿no? Sí. Perdón, me voy a servir agua. Sí. Tengo la boca seca. No la recuerdo. Está bien. Es una carta para ti, pero no te la voy a mostrar hasta el día, si Dios quiere, que tú la puedas leer solito. Cuando tú sepas leer. A lo mejor pasado un buen tiempo después de que tú sepas saber leer. Sí, la vamos a dejar por ahí porque es injusto. Pero bueno, porque igual no sirve, porque miren acá como igual es la misma lógica, ¿no? De ir hacia un personaje con un documento que es una representación de mi padre, digamos, es lo que en lugar de el que no está, es una representación, y a ver qué pasa con el otro, a ver cómo lo mueve, a ver si lo recuerda, como en el caso de Berenson, y en este caso, bueno, es un enfrentamiento con mi madre, de lo cual está estructurada, vertebrada toda la película en esa relación de enfrentamiento y colaboración. Y bueno, en esta escena ese enfrentamiento genera tanto, creo que se recorre la ternura, se recorre el humor, se recorre el desencuentro, un poco de tristeza, que no logren entenderse o que no logren conectar en cierto lugar esta madre y este hijo. Pero bueno, ahora que lo veo al lado de la de Berenson me doy cuenta que un poco es esa misma idea, ¿no? Mira al otro con un documento, sacar de la caja, las piezas de la caja. Y habíamos brevemente, pero hemos dado también esa idea que vos has comentado de que esto es una película de padre y también es una película de madre. Sí, claro. O sea, la vimos un poco en la escena, porque ella está muy presente. Sí, justo la que elegimos no está, pero el combustible de la película es el vínculo, o sea, el principal combustible de la película es el vínculo con mi madre, en ese enfrentamiento, digamos, de construcción, de retratar a mi padre, en que ella, digamos, cuestiona todos mis hallazgos. Yo voy al mundo con objetos, encuentro cosas y vuelvo y se los presento a la mamá y doctora Ope, y siempre hay un cuestionamiento, siempre hay algo que falta o algo que es distinto, y eso genera conflicto. Y eso es el motor de la narración, de la narración clásica. Necesitamos conflicto. Y entonces termina siendo una película que es, sí, el retrato de mi padre, pero que lo vamos construyendo. Toda la familia, también esos personajes que ni siquiera conocieron a mi padre, pero especialmente en ese duelo que va yendo, sí, hacia un encuentro muy fuerte que ocurre al final de la película, que no quiere decir absolutamente nada. Pero, sí, ya revelé demasiado, pero sí, sin duda. Bueno, esta escena necesitábamos que el contenido de la caja se desplegara y realmente viéramos la cantidad de cosas que había, ¿no? Siempre tuve esa búsqueda, que también es muy de thriller, del investigador tratando de entender la macro, la gran fotografía. A veces lo vemos en el género clásico, que es el tipo que tiene el pizarrón enorme, las flechas y los papelitos tratando de componer el todo. Bueno, es este intento, los hilos, exactamente. Y acá es cuando se está volviendo un poco loco, o sea, la investigación lo ha tomado por completo. Pero también es una manera de decir, le pongo esta pared madre con todo esto y la voy a liquidar. Y encima la carta bajo la mano. Le digo, no, esto es una carta. Sí, ¿para qué voy a tomar agua? Sí, ¿para qué voy a tomar agua? Se le seca la garganta.
Entonces era, de nuevo, acá queda bien claro que la que quiero doblegar al final no es a Benenson con el librito, no es a los paisanos, o sea, la que la verdaderamente quiero doblegar y convencerla del valor de mi padre es a mi madre. Y en esta escena eso se ve claramente. ¿Sí? Y hay un giro, acá hay un cambio, ¿no? Empieza a cambiar, Alicia empieza a cambiar su lugar en la película. Nada, acá teníamos una versión en que, por ejemplo, yo también, ¿no? Ven la tentación de la información, de la explicación, yo acá tenía momentos doblados. Estaba en la caja, de hecho tiene un poco de arena. Acá se trabaja todo lo dentro, la musicoterapia. La docencia. Sí. Ahí es. La obra musical. Sí. Bueno, más objetos, más en detalle, y yo habiendo doblado mi voz ahí, o sea, mi madre es tal cual, pero yo doblado mis respuestas para ser más elocuente, acá tal cosa, acá tal otra, lo bajamos porque era una sobreexplicación. Y en la película quedaron doblajes, hay preguntas mías dobladas, hay partes dobladas. A veces eso se sostiene, funciona actoralmente y por la escena, y a veces no. Y acá era, bueno, sí, acá tenés tal cosa, tal otra. No lo compro, no lo compro. Bueno, hubo un final de la película en que esa carta yo se la llevaba a mi primo. Y bueno, y la leía con él. Y bueno, eso producía otro final, y eso tiene que ver justamente con la elección de la constatación y la afirmación de que Alicia es la coprotagonista y va a ser con ella entonces que vamos a terminar la película porque el recorrido con ella. Pero existía esta escena en que mi primo hacía su propio comentario de la carta. Que bueno, para que no sepa cómo es ese final, bueno, está ahí para ir a verla. Sí. Así lo van a tener que ir a descubrir. Acá no lo vamos a destripar. No. Porque no vimos. No vimos demasiado, abrimos esfuerzo, hicimos autopsia un poquito, volvimos a cerrar porque estaba complicado lo que vimos. Se está exponiendo demasiado. Pero bueno, estamos ya como sobrevolando los últimos minutos de la charla y la idea ahora es que si hay preguntas de parte de ustedes ahí en el público, preguntas, comentarios, ya hayan visto la película o no, bueno, es el momento de hacer. Ahora no hay micrófono, así que lo único que sea, levanten la voz nomás, la mano, la voz. Y bueno, serán conectadas. Salvo que en la medida de lo que puedo olvidar, en la medida de lo que no basta. El señor con el marketing. Tengo una de corte motivacional. Corte motivacional. ¿Hubo algún momento, Juan, en el que, no sé, te invadió la duda, o sea, en el momento de verdad de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿y qué pasó que te hizo seguir para adelante? O sea, no sé si llega un momento de querer abandonar el proyecto, pero digamos, me interesa saber si hubo un momento como muy abajo, ¿qué te hizo subir? Y bueno, mucho poner el video de Lugano arreglando en el vestuario. No, sí, y la película pone en escena eso, que para mí es un gran logro, y bueno, ahí tiene mucho que ver, ya lo he hablado. El señor que apareció en la ventana y el que debe estar en su casa ya, que es Madeiro, Rocamora, ¿no? Los coeditores y co-guionistas. O sea, el hecho de poner en escena mi duda, de poner en escena mi estar por tirar la toalla, que eso en más de una escena está, pero bueno, dos en particular muy fuertemente. Mirá, durante el proceso, el primer, esto es jodido, porque esto te va aniquilando. Yo realmente el primer pensamiento en la mañana, lavándome la cara, era no está pasando, no lo vamos a lograr. Fue muy agotador eso. Pero eso no me detiene, al contrario, funciona como un motor también de exigencia, día más, de insistir, de bueno, encontramos el obelisco, pero ¿qué tal si hay otro? Entonces aparece el Chavo. Bueno, eso también después produce 6 años de rodaje, 5 años de rodaje, 2 años de montaje, 300 horas de material, por supuesto. O sea, yo digo que una mezcla entre el miedo a fallar, la inseguridad, la obsesión y la pasión, la fascinación, porque por eso yo vuelvo acá a abrir el proceso y veo las escenas que quedan afuera
me vuelve a venir una cosa de ¡ah! ¡Qué bueno! Y recordar y fascinarme cómo vivo las piezas. O sea, me encanta esto, me encanta. Entonces, hay una cuota de que me encanta, que me fascina, de que recuerdo Salinas que fue una deriva, vagar, encontrarme con personas. Me encanta rodar, me encanta editar. Y entonces está esa cuota, pero también está esa cuota de que camino con ese encantamiento y esa fascinación, pero no de taquito, sino que sufriéndola y diciendo, ahí va, lavándome la cara, diciendo, no se llega. Y bueno, y la obsesión, sin duda alguna, también en la investigación, en la precisión, de que está el papelito que vaya a decir algo, y que la mesa blanca, y bueno, y que los movimientos y los objetos, también la obsesión empuja. Vos me preguntás concretamente qué había que... Y lo que hay son los que te acompañan, solo te hundís, solo esta película no seguía en discos duros. Y ahí acompañan de distintas maneras. Me viene a la memoria como, bueno, mostrarle un corte a mi madre. Y está bien, no me pasa la mano por el lomo, pero sí falta, no te estás animando a mostrar a tu padre todavía, lo más doloroso, dale, vamos, dale, hay una motivación vieja muy motivadora. Bueno, Carolina Campo, la productora, hay fuerza, mi querido colega Carlitos, investigador, la película, o sea, todos muy copados y muy tirando para adelante, y bueno, se va dando así, digamos, el equipo, está bien, vayamos, el que tiene que ver, sí, tiene que ver con el equipo, es así, no es un chiste lo de Lugano. ¿Qué te motiva? Y te motiva el equipo, y te motiva ese equipo que también es la gente que va filmando. Está bien, a ir a volver, sí, si estaba caído, che, vamos a ver Morales de nuevo, y ahí te volvés a levantar, porque tenés esas piedras rosetas. Y tal vez me tiento y muestro al final a mi primo contando el sueño. Pero digamos, volvés a esas mismas escenas que tenés que conectar con la emoción, porque a mí lo que me tira sí es mi obsesión de cómo contarlo todo y que sea guay, tiene que encajar todo con todo, y eso te hundís. Si perdés de vista la emoción, te hundís, porque siempre es imperfecto y siempre va a faltar. Entonces hay que volver a enchufarse con esas escenas que son regalos, que aparecieron ahí. Y ahí también vuelvo a creer en que, como decía Piazzolla, los hilos alguien los mueve de arriba. A mí me gusta creer eso, lo tengo, y en momentos de caída conecto ahí, es importante. Hay una... Sí, Gabriel. La verdad, en todas estas charlas, como que arranca con las preguntas, esta particularmente me cuesta mucho como que elaborar una pregunta porque creo que hay pocas películas donde el grado de compromiso del director con el material, con la historia, esté tan fuerte y sea casi lo mismo, ¿no? Y quizás la pregunta va un poco por el tema de cómo separar todo esto tan emotivo, esta construcción que tiene que ver con la construcción de tu vida, de tu recuerdo, de tu memoria. ¿Cómo manejás el tema manejaste el tema de la elección racional de la construcción de la película? Sí, porque lo que vimos ahora, que me pareció interesantísimo, fue en determinados momentos elecciones que tienen que ver, con el montajista, el director, elecciones que tienen que ver con la película y cómo separaste ese hijo, esa familia, esa madre y toda esa historia con la película que vos querías hacer. Totalmente. Esa es una... Sí, no, es que eso es fundamental, esa es el kit de la cuestión. Sí, mi proceso a veces, uno podría decir, el tipo se mete con estas kriptonitas emocionales tan fuertes y se ve embargado por eso y no puede narrar, porque lo pasa por arriba de la emoción y es simplemente llorar, y papá, y te moriste, y no sé qué, y el espectador afuera dice, no viejo, pero vos no me estás llevando la mano para esto, no sé, andá en velorio, andá a llorar, andá a terapia. Y en realidad, por eso algunos directores tal vez parten de ahí y se tienen como que
endurecer y poner, generar la clínica, Mi proceso es al revés. Mi problema es que me acerco de un lugar demasiado objetivo y de la intención de narrar y de los recursos, y es como si nosotros volvemos acá, es como decir, ¿cómo me acerco a este tipo? Pero antes te voy a narrar con objetos y este libro y te digo lo que hay, y me lo escondí muy maquiavélicamente y muy manipuladoramente hasta el momento en que se lo doy, porque estoy pensando, claro, yo me comuniqué con él, correos electrónicos, che, sí, pasa que mi padre es musicoterapeuta, entonces me interesa, no le dije nada, o sea, cómo especulo y voy hasta ahí, y se lo doy y estoy esperando, y en realidad recién ahí tal vez me cae la ficha de y yo quería reconocimiento de mi padre y no me lo está dando, y ahí un poco me baja, ¿no? Me baja, y está el hijo ahí de pobre papá, mira, todavía no lo reconocen. Pero mirá que me cuesta un montón, o sea, me acerco en realidad desde el otro lugar. Es como decir, armar la biblioteca y armarla de manera que ¿a qué posición van a estar en la biblioteca aquellos objetos que sí, por la altura de mi madre, que es distinta a la mía, que vayan a impactar? O está bueno que las cartas estén arriba por el encuadre y yo me tenga que estirar, que no sea algo que va directo, sino que me estiro. Y que en cada cuadrante esté sí contado una parte de la vida de él. Y acá se ve, si nos adelantamos acá un poco, pero no lo quiero. Qué tentación. Pero bueno, se ve. Yo tengo, o sea, todo eso está pensado, que sea un two-shot, que realmente yo sé que nos vamos a enfrentar, sé que sí hay enfrentamiento. En torno a la mesa. La mesa ha sido construida durante toda la película, tiene que estar ahí. Me maldije porque no me daba el tiro. Para poder dar el tiro tenía que poner la cámara en un patio, que daba un patiecito, pero no tenía todas las ventanas abiertas. El tiro era bueno, pero se metía sonido ambiente del piso, de los otros pisos, de los otros apartamentos. Entonces, entonces la mesa, por suerte, en la película ya la mostraste mucho y uno completa y dice, la mesa están apoyando ahí. Si no, es un problema. Yo, en vez de agarrar y decir, estoy más preocupado por eso que por mi mamá que está leyendo esa carta increíble de mi padre, súper emocional. Estoy pensando, acá se ve en un momento, se me ve, cuando vean hoy la película todos, se me ve que yo pego, cuando veo que mi madre empieza una cosa fundamental en esta escena, se me ve que yo hago así con los ojos. Yo estoy mirando un monitor que tengo en el piso, acá el problema era el foco. O sea, acá el problema era el foco, es decir, empieza a pasar algo increíble y esto está fuera de foco, me mata. Estoy relojeando un monitor que tengo ahí atrás. Estoy pensando que hay un micrófono colocado y mi voz acá no está óptima. Yo no tenía un segundo solapero, solo para mi madre. Pero siendo consciente de eso, también me tiro porque sé que le voy a entrar un poco en el solapero de ella. Eso me domina y mi problema en realidad fue cómo lograr apagar eso, pero tenerlo lo suficientemente presente para además estar en las escenas, que dijo que en las escenas, yo reaccionar y me conmover. Entonces, el camino fue distinto tal vez a otros realizadores que se están sumergidos en la emoción y cómo llevar eso a la narración. Yo estaba demasiado metido en la narración, en la puesta en escena, y por eso siempre cuento, entonces los Guilles empujaron al hijo adentro de la película, porque en realidad yo estaba demasiado puesto ahí, por mi formación personal, digamos, de partir siempre desde ahí, desde lo racional, de lo cerebral, y me cuesta llegar a la emoción, y también por el hecho que yo llego a hacer esta película también habiendo hecho otra en que sí tenía mayor distancia, con mi madre y con mi abuela, mayor distancia para mí, para lo que soy yo, mayor distancia, entonces ahí la narración se había incorporado a fuego. O sea, cómo llevar lo real a una estructura. Mis dos películas, mi otra no tiene una estructura bastantista, ni que hablar. Esta tiene una estructura clásica de revelaciones, punto de inflexión, de 3 actos. Las Flores también se puede volver, y hay más libertad a un lado, pero esta estábamos comprimidos muchísimo. Pero además por mi rol como editor. Yo me enfrento a materiales de otro, entonces trabajo muchísimo en esa distancia con la criptónica emocional. Entonces, mi problema en realidad es cómo logro despojarme de eso y estar ahí. Pero me pasa acá finalmente que mi madre me descoloca y estoy.
Pero vean, si van hoy, espero que sea así, vean, en un momentito me van a ver ahí el color, la granita. Sí, pero bueno, ese es el proceso. Allá, señor. Sí. Justamente ahora cuando estabas ampliando esta escena, yo me quedé muy tendido de contra. Claro, yo no vi la película todavía, por suerte, pero yo observaba cuán rígido estabas físicamente en la escena. A mí se me imaginó que digo, bueno, todo esto encima es una carga demasiado grande. Ahora tú agregaste algunos aspectos más sobre los aspectos técnicos que te veían nerviosos, ¿no? El micrófono aquí también. Pero realmente es un contraste verte en esa escena y conocerte porque son extremadamente flexible y expresivo, y ahí realmente parece medio robótico, ¿no? Sí, total. Y bueno, eso es un comentario. Sí, no, pero está muy bien porque No está listo, ¿no? ya arreglaste hoy, ya resolviste que vas a las 6 de la tarde. Espero. La película también puede ser leída de el arco de transformación de un tipo que arranca robótico y me vas a ver cómo termino, es más parecido a él. Pero cuesta toda la película. La película también puede leerse como eso. Desde el robótico a el que está ahí, al final. Pero muy bien, sí, estoy robótico por lo que está pasando en la escena y estoy robótico por todo ese control de todo lo otro. Sin duda que te pone rígido. Sin duda. Y también porque por la propia presencia de Alicia, ¿no? Sí, acá no está, si no tenés un poco más robot. Pero los dos, por eso. Nos vamos a encontrar también los dos menos robotizados. Y en alguna. Yo quiero hacer un pequeñísimo. Vamos. Que me parece, porque entiendo que la gente, los que no nos conocen, que están acá, es un verdadero lujo escucharte, pero para retratar lo que sos vos y cómo construís a tus equipos y tus vínculos, quiero hacer el backstage de la llegada de Guille ahí al yo venía caminando por acá y me lo encontré y le dije, ¿no vas a escuchar a tu amigo? Me dice, no, hace 7 años, lo estoy escuchando. Y terminó viniendo. Y para mí eso es como el resumen del imán que sos y el imán que tus proyectos generan en tus equipos y en la gente que te acompaña en esta obsesión y en esto casi de porro de permanente de Juan Ignacio Fernández Jorge. Bueno, Ramón no es un hablando. Sí, bueno, esto lo hablamos son más. Comienza presentándole, yo mandándole una carta a Guille, contándole el proyecto, cuando era otra película, lo contábamos la otra vez en la Católica, era año 2014, acá cerca en el Sporting, estábamos yendo al casamiento de Pablo Stoll, cumple 10 años, su matrimonio, entonces el año que viene, y nos juntamos ahí antes de ir, así que estaríamos trajeados, y bueno, así que era solemne también, y le entregué una carta que está firmada con Juan Ignacio a los 33 años, está firmada, bueno, hoy es a los 42, así que en realidad, sí, año 2014, pero ya vamos por los 9 años, porque era diciembre del 2014, vamos por los 9 años. Así que está bien que Rocamora esté bastante cansado, pero sí, porque también disfruta mucho de contar la película, ¿no? Así, fue un gran aprendizaje para todos. No habíamos hecho una película así, no sabíamos cómo hacerla. Yo decía un poco eso, con Las Flores yo aprendí a hacer la observacional familiar, la aprendí, pero estoy con la distancia. Y acá fue este otro desafío de estar del otro lado del mostrador. Y eso costó muchísimo, lo aprendimos con los chiquilines, con todo el equipo, ¿no? Pero bueno, en el montaje con estos dos baluartes. Se cansó, pero se sigue sumando. Se cansó, pero se sigue sumando. Que todo el tiempo está en esa cosa de que se queja y después viene, se quedó ahí con los hijos, porque después agarran y se vieron como hablan de papá, se agarran de Tiene como aplaudir. Sí, en el proceso fue papá. La señora sí. Bueno, yo vi la película el día que en Cinemateca, el día que Santiago Gas interpretó la... Sí, me suena que te vea ahí, te saludamos. Sí. Ese día, bueno, salí profundamente conmovida porque realmente es así, la película conmueve. Y recuerdo haber expresado
lo fuerte que habría sido para ti que llevar adelante ese proceso emocional con tu mamá. Que sería seguir pensando en los vínculos con tus padres, por supuesto, como te puede pasar a cualquiera. Hoy agradezco este encuentro porque realmente seguro que cuando salga caminando voy a seguir abriendo la caja. Y algo también que es diferente es que ese día estaba robótico. En cambio, bastante. Sí, está un poquito duro. Sin embargo, hoy te veo distinto. Y creo que tiene que ver con que seguro que este proceso y tránsito, todo lo que has hablado después de la película, te siguen acercando y abrazando a tu padre. Sí, sin duda. Igual yo soy... a eso que sigas expresando y bueno, y compartiendo también. Sí. Gracias. No, gracias a ti. Yo igual sí, soy yo, bueno, acá justamente Pía, suena bien, también, gran periodista y gran amiga, que me conoce hace 23 años. Conoció a un tipo que era mucho más robótico y mucho más tímido, pero yo igual tengo eso, yo oscilo entre el tímido, el robótico y la gran exposición en la película, y también ser expansivo y exponerme. O sea, es una cosa ahí, un salto entre dos polos, una bipolaridad compleja, pero que la disfruto porque me quiero sacar ese robot y que a veces me comprime. Pero qué bueno lo de la caja, ahora me acordé del papá de un compañero nuestro, amigo, papá de Favaro, que vio la película y a través de su hijo, que es traductor, es decir, que hizo los subtítulos de la película y otros tantos trabajos, le habló de una cajita de un amigo de él, que cuando murió, él se la legó, ese amigo. Y hablaba de son ingenieros, o sea, el papá de mi amigo es ingeniero, el amigo del papá que murió y le entregó esa cajita también ingeniero, y cómo entonces en el mail me cuenta acerca de una regla, que ahora no me acuerdo si hay algún ingeniero en el público, que es una regla particular que cuando no existían las calculadoras científicas se usaba esa regla, o sea que un objeto era una piedra roseta. Y me contó toda esa historia, y me mandó fotos y una foto de la regla, y cómo eso él la seguía teniendo en el escritorio porque lo recordaba al amigo. Hay un montón de cajas, Hay muchos jóvenes, pero cuando alguien tiene años de vida, seguro que hay una caja. Sí, hay una caja. Y entonces por eso te digo, no para porque es así. A veces es eso, ahora me había olvidado, a veces es el cuento de una caja y una regla. Que tal vez es como la carta, bueno, la carta estaba en la caja, es mi piedra roseta también la carta, sin duda alguna, esto no lo dije, durante muchos años, la caja yo la recibo a los 18 años, me la da mi prima, pero tuvieron que pasar 25 años para animarla a abrirla y empezar a hacer la película. Pero durante todo ese tiempo yo la abría. Cinemateca. Bueno, hoy Cinemateca a las 6:05. También está en Alfa y Beta a las 4:15 y en El Sobre a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí. Mañana también 6:05 en Cinemateca y 4:15 en Alfa y Beta, y esos horarios siguen hasta el miércoles.